Hola, en el día de hoy voy a hablar sobre el trabajo titulado Simulación de despegue y aterrizaje de cohete por control de empuje vectorial. Mi nombre es Rolando Cortés Martínez y trabajo para la Escuela Militar de Ingenieros. El orden de la presentación es como sigue. Primero vamos a ver una introducción muy breve, después vamos a estudiar el modelo de un cohete. Vamos a tratar muy brevemente el tipo de controlador que hemos empleado para este cohete. Vamos a realizar unas simulaciones, vamos a presentar un video, mostraré los resultados de las gráficas que surgen de esa simulación y finalmente voy a tratar algunas conclusiones. Bueno, en cuanto a introducción, quise poner aquí una imagen donde se clarifique de qué manera trabaja el término del empuje vectorial. Nosotros tenemos un cohete como en la figura del medio, y si nosotros modificamos lo que es el vector de lo que define esta dirección del motor de empuje, entonces nosotros vamos a generar aquí un par mecánico alrededor del centro de masa del cohete, lo cual va a ocasionar que el cohete se desplace hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso, que el vector de empuje está dirigido hacia la izquierda, por ejemplo, el cohete se inclina hacia la derecha y por lo tanto su movimiento va a ser hacia la derecha. En caso contrario, si ponemos el empuje del lado derecho, ahora el cohete se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, el objetivo es redirigir el empuje del motor y esto me crea un par mecánico para girar izquierda y derecha. En el trabajo que estoy presentando acá, pues no solamente tomamos en cuenta un solo ángulo, sino dos ángulos para poder desplazar el cohete no solamente izquierda y derecha, sino también hacia enfrente y hacia atrás. El modelo del cohete puede variar un poco de autor a autor. En este caso puse el modelo de la dinámica traslacional en coordenadas polares. En coordenadas polares nosotros vamos a definir la ubicación del cohete definiendo tres términos, que es la altura X, a partir de, digamos, el centro de la Tierra, el radio R y el ángulo θ. Con estos tres parámetros nosotros definimos el punto de la base del cohete. Y esta es la dinámica. Aquí tenemos X 2 puntos, R 2 puntos y θ 2 puntos. Y vemos que por aquí aparece el término de la masa. Aparecen también el efecto de la fuerza de gravedad, tanto en la coordenada X como en la coordenada R. Aparece también esto que es lo más importante, digamos, es la fuerza de empuje o la fuerza del actuador F sub A, que está representada aquí en el diagrama como un vector que apunta hacia la base del cohete. Esta fuerza F sub A tiene que estar premultiplicada por una matriz de rotación, ya que esta F sub A la vamos a definir en términos de ejes cuerpo. Pero para saber el efecto que vamos a tener sobre estas coordenadas, que son coordenadas locales, necesitamos emplear esta matriz de rotación que lleva de ejes cuerpo a coordenadas locales. También se aplica el vector de empuje de la fuerza FA en cada una de las tres coordenadas. Aquí aparece también en la coordenada R y hasta abajo aparece también en la coordenada θ y también aparecen algunas no linealidades inherentes al cohete. La fuerza de gravedad la definimos de esta forma, ya no es la tradicional constante 9.81, sino que va a depender de qué tan cerca o lejos esté el cohete del centro de masa de la Tierra. Ahora la dinámica de rotación la trabajamos en ángulos de Euler, es la dinámica tradicional, solo que aquí utilizamos otras variables, en este caso alfa más θ, phi y gamma. Va a ser igual a la matriz W dada aquí en esta parte de abajo, multiplicado por las velocidades angulares omega. Y dentro de la dinámica de omega, encontramos aquí lo que está definido como los pares debidos al gradiente gravitacional. Estos se tratan como perturbaciones porque son un tanto difíciles de calcular y de conocer.
Y tenemos aquí el tau A, que va a ser nuestro control para controlar la orientación del cohete. Este tau A surge de la interacción del cohete con su centro de masa y la fuerza del empuje vectorial. Aquí tenemos los tres ángulos, alfa, phi y gamma. Alfa corresponde al eje X cuerpo, phi corresponde al eje Y cuerpo y gamma al eje Z cuerpo. Bueno, ahora vamos a hablar del actuador articulado. Entonces, para este vamos a tener dos ángulos perpendiculares para realizar los giros del cohete, izquierda y derecha, y hacia enfrente y hacia atrás. Entonces, este es el modelo del cohete. Aquí tenemos su centro de masa y del centro de masa hacia el punto donde se va a aplicar la fuerza FA, tenemos una distancia chi. Aquí es donde se encuentran las coordenadas locales, perdón, las coordenadas en ejes cuerpo, el X cuerpo, el Z cuerpo y el Y cuerpo. Bueno, la interacción entre esta distancia chi y esta fuerza del empuje vectorial nos va a crear el par tau A, tau sub A, le hemos llamado, es como que el par del actuador, y surge pues simplemente del producto cruz entre estos dos vectores. Para detallar cómo definir este par en términos de dos ángulos, tenemos este otro esquema de aquí. Aquí tenemos la fuerza FA aplicada sobre los tres ejes cuerpo y los dos ángulos que intervienen, que hemos llamado beta 2 y beta 1. Podemos encontrar a partir de esas relaciones una descripción de la fuerza de empuje para que se va a descomponer en las tres componentes en X, Y y Z. Con F no en negritas, es igual a la norma del empuje vectorial. Y por otra parte, el par mecánico que nos va a generar también tiene tres componentes. Este dijimos que es el resultado del producto cruz entre el vector chi y el vector F sub A. Y vemos que no vamos a tener componente sobre X, no vamos a tener entonces la capacidad de controlar de qué manera va a rotar el cohete sobre el eje XB, pero sí vamos a tener control sobre el eje YB y sobre el eje ZB. Entonces vamos a poder controlar esos dos ángulos y a través de esta fuerza podríamos controlar también el desplazamiento sobre X, Y y Z, aunque vamos a ver más adelante que en realidad es prácticamente solamente sobre Z cuando el cohete pues está alineado. Bueno, su vector de empuje vectorial está alineado. Vamos a hablar brevemente del diseño del controlador. Dado que es un diseño algo extenso, pues no vamos a abundar sobre eso en esta presentación. Simplemente decimos que está basado en modos deslizantes y optimización de ganancias. La metodología es la siguiente. Primero linealizamos el modelo alrededor de un punto de equilibrio. Después separamos en estados actuados y estados no actuados, siendo los estados actuados los que van a estar directamente igualados o bueno, en donde va a intervenir el torque tau A. Aquí se puede ver que van a ser este y este. Estos dos componentes, el de YB y ZB, nos van a controlar dos estados, que van a ser dos velocidades angulares. Y en el caso de las fuerzas, una vez que nosotros linealizamos este término, entonces prácticamente el componente en X y en Y se van a ir a cero, porque pues esto si lo aproximamos a ángulos pequeños, más bien el primer término, si lo aproximamos a ángulos pequeños, se va a ir, esto se va a 1, esto se va a 1, entonces nos queda el componente F en X. Pero, ¿qué ocurre en Y y en Z? Que como tenemos aquí el seno de los ángulos, seno de beta 2 y seno de beta 1, entonces estos términos se van a eliminar en la linealización. Quiere decir que solamente tenemos tres estados que se pueden controlar directamente. Dos velocidades angulares que corresponden a Y y a Z, y en este caso una sola coordenada que corresponde a X. Y todos los demás estados van a ser estados no actuados.
Luego, para los estados no actuados, vamos a llevar la parte linealizada a la forma canónica controlable, FCC, y para la parte controlable de esa forma canónica, porque ya descubrimos que tenemos 9 estados en total y de esos 9 solamente 7 son controlables, pues para esos 7 vamos a encontrar, o se encontraron ganancias óptimas mediante el algoritmo LQR. Después se establece una superficie de deslizamiento con los estados actuados y no actuados, y finalmente se diseña un filtro de alto orden para tratar la no afinidad de las entradas de control. Es decir, tratamos de reutilizar un poco de la no linealidad que tenemos en las entradas de control F sub A y tau sub A para obtener un mejor desempeño. Como resultado se obtuvo el siguiente controlador. Tenemos U, en donde esta U es el vector compuesto por los 3 componentes del actuador, que viene siendo la magnitud F, el ángulo beta 1 y el ángulo beta 2. Entonces, U es un vector con esos 3 elementos y es igual a menos S menos psi, en donde S es la superficie de deslizamiento y psi es el término de robustez dado en esta ecuación, en donde tenemos ρ y delta son constantes y la función tangente hiperbólica permite eliminar el castañeo típico en los modos deslizantes. Y la superficie de deslizamiento está definida así, va a depender de la matriz de rotación alrededor de alfa, KLQR, que es la matriz de ganancias del control LQR, y T mayúscula gorro, es la transformación de la forma canónica controlable, y K sub A sí es una matriz de ganancias que se eligieron a prueba y error, pero ya nada más son 3 ganancias específicamente. Bueno, la simulación numérica consta de los siguientes parámetros. Simulamos un cohete de alrededor de 3 metros con centro de masa en 2 metros a partir de medidos desde la base del cohete. Un peso aproximado de 100 kilogramos. Despreciamos las perturbaciones debidas al aire y realizamos una prueba de control de regulación para diferentes puntos a una altura de 20 metros. El tiempo de simulación es alrededor de 4 minutos y utilizamos MATLAB y su entorno de realidad virtual para estos resultados. La simulación tiene las siguientes características. La velocidad es 4x, de manera que un experimento real que hubiera durado 4 minutos, aquí se van a mostrar en 1 minuto. Los ángulos se han exagerado un poco y el tamaño del cohete también se amplió para efectos visuales. Y vamos a probar descenso y aterrizaje con una altura máxima de 20 metros y un desplazamiento horizontal de 50 metros. Entonces, aquí se encuentra la animación de la simulación realizada. En ese momento el cohete pues, hace el despegue, llega a una altura de 20 metros y cuando llega a los 20 metros pues se detiene, hace ahí un vuelo suspendido o hover. Vemos ahí como los ángulos de la flama se modifican para propiciar el desplazamiento del cohete hacia el fondo. En total se traslada a 50 metros y nuevamente se va a detener en un punto dado. Es importante mencionar también que para el seguimiento de estos puntos se propusieron unas trayectorias suaves, de tal manera que cada vez que va llegando a un punto deseado, trata de llegar de manera suave a ese punto, no de manera abrupta. Si hubiéramos puesto movimientos más abruptos, se hubiera alcanzado a ver también de manera más explícita cómo cambian los ángulos, pero al menos para esta simulación decidimos hacerlo así, que sería como se haría realmente en la realidad, ¿no? Con unas trayectorias suaves. Ya vemos cómo está definiéndose el cohete entonces cuando alcanza la altura de 0 metros. Bien, si graficamos esa simulación, tenemos lo siguiente. Estos son los errores de posición.
Vemos cada vez que cambiamos el punto de referencia, entonces el error crece bastante, pero va tendiendo hacia cero. Algo similar ocurre para los ángulos phi y gamma, que son los ángulos de inclinación del cohete, y también ocurre algo similar para las velocidades angulares. Los puntos de referencia se establecen uno a 50 segundos, el otro a 150 segundos y finalmente el regreso a 250 segundos. Estas son las señales de control. Primero tenemos la magnitud de FA, después tenemos el ángulo beta 1 y el ángulo beta 2. Pues vemos que solamente al principio tiene ahí bastantes transitorios, pero ya una vez que se encuentra operando normalmente es bastante estable. Estas gráficas son un acercamiento a de los primeros 30 segundos de dichas gráficas, para que veamos con mayor detalle esos transitorios iniciales. En coordenadas X, Y, Z, es decir, transformando las coordenadas polares a su equivalente X, Y, Z, tenemos lo siguiente. En X alcanzamos los 20 metros de manera suave y después regresamos a 0 metros. En verde tenemos la coordenada Y y en azul tenemos la coordenada Z. Y esta es una gráfica en 3 dimensiones de los dos puntos que se alcanzaron a la altura de 20 metros y posteriormente la trayectoria que se planteó para el regreso a 0 metros a través de una diagonal. Bueno, pues como conclusiones tenemos que el ángulo de guiñada no se puede controlar por medio de empuje vectorial. Para eso sí son necesarios otros actuadores. Además, logramos control de puntos de referencia, waypoints, con errores del orden de centímetros en estado estacionario. Y como trabajo futuro, pues podríamos trabajar en la incorporación de la dinámica del actuador para que sea más real, incorporar otras perturbaciones como la del viento y también, ¿por qué no?, los efectos de la combustión del combustible y por lo tanto del cambio de masa. Y finalmente también simular otros modos de operación. Bueno, por mi parte es todo. Espero que les haya sido útil la información y pues muchas gracias a todos.